Eh, Les cuento que pues hoy vamos a adentrarnos ya en finalizando esta segunda semana. Quedan 2 semanas más donde efectivamente continuaremos con el desarrollo de este diplomado, de este curso de formación en tratamiento de aguas residuales. Entonces, retomando, digamos, lo que veníamos observando el martes, ¿no? El martes sobre efectivamente, pues todos los tipos de plantas, los procesos de una manera muy general. Y efectivamente, permítame, por favor, miramos acá un aspecto para retomar. Estábamos efectivamente, pues, concluyendo más un tema relacionado con los tipos de planteamiento, ¿sí? Efectivamente. Estábamos también observando, como les venía diciendo, algunos procesos, digamos, de manera muy general, efectivamente. Y digamos, acá retomar rápidamente lo que habíamos expuesto acerca de el sistema de tratamiento de potabilización, ¿no? Que como veníamos diciendo, pues hay unas diferencias, aunque el concepto físico es igual, ¿no? Tanto para la potabilización como para el tratamiento, efectivamente, con algunas diferencias, ¿no? Que me imagino que ya ustedes digamos, identificado, ¿no? Entonces, veníamos comentando sobre este tratamiento de potabilización que vimos el martes, donde pues también hablábamos efectivamente sobre los sistemas de desinfección. Si alguien recuerda, si me puede recordar cuál es, digamos, o nombrar un tipo de desinfección y que pueda decirme algún tipo de ventaja o desventaja. ¿Quién se anima, digamos, a recordar cuáles, digamos, eran los desinfectantes que se utilizaban y cuáles eran sus ventajas y sus desventajas? ¿Quién podría ahí animarse a recordar brevemente uno de los tipos de desinfectante? A propósito, ¿están observando la pantalla, muchachos? ¿Sí se observa bien? ¿Me comentan, por favor? Sí, hay uno me dice, Fellow, que no. Voy a volver Sí se mira la pantalla. Muchas Sí se mira, gracias. profe. Sí, bueno, es que hay una persona que me dice que no observa bien. Entonces voy a volverla otra vez a cargar. Entonces, como les venía comentando, pues habíamos concluido uno de los tipos de sistemas de tratamiento de aguas, que es el sistema de agua potable, y que decíamos también que hay una serie de procesos de desinfección que tienen unas ventajas y desventajas. Entonces, no sé si alguien, digamos, quiera recordar qué tipo de desinfectantes, por ejemplo, se pueden utilizar para el tratamiento de potabilización y cuáles serían por lo menos una ventaja y una desventaja. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el tema? Que incluso habían unos métodos que yo particularmente no los conocía, que me parecen muy novedosos. Entonces, no sé si alguien ahí quiera recordarnos, digamos, qué métodos de desinfección, qué insumos, qué ventajas, qué desventajas, ¿sí? Tienen estos Profe, insumos. Sí, cuénteme. sí, no sé si esté bien, pero dentro de los procesos estaba lo que eran los coagulantes, ¿verdad? Para separar un poco la suciedad o esos contaminantes más densos. No sé si esté bien. Por ahí más o menos, ahí más o menos coincidimos, ¿sí? Eso es
eso digamos, la coagulación y la floculación es un proceso que permite agrupar las partículas suspendidas, en este caso en el fluido, en el vertimiento, para poderlas decantar, y que al inyectar, digamos, un floculante, ¿sí? En este caso algunas sales, pues hace que se aglutinen en masas más grandes y pueda decantarse. Digamos que eso es un proceso, pero en el proceso de desinfección, si se acuerdan, hablábamos de algunas sustancias, de algunos procesos que tenían unas desventajas, ventajas. A eso me refiero, más que todo a la desinfección. Eso hace parte, digamos, del proceso, ¿no? Acuérdense que veíamos el desarenado o el cribado. Sí, perdón, viene el cribado, viene el sistema de rejillas, después viene el desarenado, después viene el desengrasado, hasta que termina, hasta que llega a una etapa que es la desinfección, y de ahí ya al almacenamiento para poder suministrar el recurso para el consumo humano. Entonces, por ahí va bien, compañero, pero si me recuerda alguien, los insumos, los procesos, ventajas y desventajas de los sistemas de desinfección. Incluso ahí expusimos varios sistemas de desinfección del agua, ¿no? Fíjese que hay incluso unos métodos muy novedosos, incluso. Por ejemplo, ahí les doy una pista. Hay un proceso con los rayos del sol, por ejemplo. Y ahí incluso hablaban sobre algunas ventajas, desventajas. Si alguien más o menos nos puede ahí, digamos, informar sobre más o menos como con cuáles se puede desinfectar el agua, como con qué se podría desinfectar una vez pasen esos procesos. Bueno, les voy a botar otra pista pues para que se animen. Con el ozono, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene ese insumo, por ejemplo? Si alguien me puede recordar. Hay es el último proceso, que es la desinfección, y después se entrega a un tanque de almacenamiento para efectivamente proceder al suministro a los hogares, ¿no? Esa etapa de desinfección hay una serie de sistemas. ¿Cuáles son esos? Si alguien me puede decir uno, ¿con qué se puede desinfectar? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Esa es fundamentalmente la pregunta, digamos. Aquí, antes de que alguien se anime, aquí se animó alguien, mire, dice el de jarras. ¿Ustedes qué creen? El proceso de la prueba de jarras, dice aquí alguien. Recuerda que estamos hablando de la desinfección, ¿no? El de Jarras. El de Jarras era como una prueba para ver lo que era, si no estoy mal, lo que era lo que era lo de la coagulación y todo esto, ¿no? Creo que era, no sé si esté mal ahí, esté errado. Va bien, sí, señor, va bien, Adrián. Va bien ahí, claro. El de Jarras es para observar la eficacia y la efectividad del coagulante y del floculante, digamos. Esa es la razón de ser del de Jarras. Es un proceso, efectivamente. Pero en la desinfección hay también unos procesos, ¿sí? Con unos insumos que tienen unas ventajas y desventajas. A ver si de pronto ahí se acuerdan más. Profe, ¿ustedes estaban haciendo arriba el ozono? Exactamente. Ese puede ser un insumo. ¿Y cuáles serían ventajas y desventajas? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos también? Pues usted decía que era un oxidante muy energético y que servía, o sea, era mucho mejor que el desinfectante, el cloro. Excelente, sí, Las señora. desventajas que podía formar subproductos como bromatos y aldehídos.
Efectivamente, digamos, forman bromatos y aldehídos cuando se aplica efectivamente esa clase de, esa clase de sustancias, como el bromo, ¿sí? Los aldehídos, pero como es con el ozono, entonces ahí tú ibas bien, sí, un gran poder oxidativo, eso sí, es un gran poder oxidativo, pero como tal no genera bromatos. Cuando se utiliza el bromo, ahí sí se utiliza, ahí sí se generan bromatos. Con el ozono, lo que hace es oxidar, digamos, la materia orgánica y y tiene un poder desinfectante muy alto. Otra, por ejemplo, si alguien recuerda de una en particular que se habló que es muy interesante. Hay una ventaja con el ozono. Si de pronto alguien recuerda. Por ejemplo, ahí les boto otro dato del ozono, que mejora mucho la coagulación, ¿sí? Entonces, eso es otra de las digamos, ventajas que tiene. Ya venimos diciendo el poder oxidativo, elimina muy bien, digamos, los metales, el hierro, el manganeso, que es lo que le da el sabor, el color característico, ¿sí? Otra, digamos, o una desventaja, ¿quién me puede decir, por ejemplo, una desventaja de utilizar el ozono? Aparte de lo que dijo la compañera, que se forman subproductos como aldehídos y bromatos, no solamente cuando se aplica el bromo, porque también cuando se aplica el bromo, acuérdense que aquí hay otros insumos que se utilizan, el bromo, el yodo, los halógenos. Entonces, ahí, digamos, se forman esos bromatos, ¿sí? Como también se forman con los ozonos, aunque el mayor espectro se forman más con los bromatos. Solo que aquí, digamos, en el caso del ozono, efectivamente puede formar subproductos más que todo con los aldehídos. Forma productos generalmente Profe, orgánicos. Cuénteme. al ser altamente oxidante también puede venir ligado la corrosión a los materiales. Entonces yo creo que pues algunos materiales son como más sensibles y los puede afectar, ¿no? No sé si eso entre dentro de las desventajas, pues al ser tan oxidante puede ser corrosivo también, ¿no? O no sé, profe. Perfecto, sí señor, efectivamente, claro, su poder oxidativo efectivamente genera corrosión a los equipos y más cuando son a base de materiales de metales, ¿no? Efectivamente, claro, genera un alto poder corrosivo a equipos, incluso a tuberías y eso podría ser una desventaja. Bueno, muy bien, muchachos. Aquí entonces, haciendo ese pequeño recorderis para concluir el tema de los tipos de sistemas, vamos a adentrarnos hoy en los procesos de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen. ¿Qué se imaginan ustedes cuando se habla de tratamiento de aguas en el sitio de origen? ¿A qué más o menos creen que se pueda referir? Ese, ¿Dónde se están originando, profe? Donde, por ejemplo, en una planta o en una fábrica, allí mismo o sea, realizar in situ, o sea, directamente donde se están generando las aguas residuales y todos los contaminantes. bueno, podría ser, sí señor, podría ser una buena definición cuando se dice en el sitio de origen. Es, digamos, aquí particularmente en el sitio de origen hay dos sistemas de procesos, ¿no? Cuando son procesos a nivel centralizado, que es la planta como tal, ¿sí? Es un nivel centralizado donde se canalizan todas las aguas de un municipio. Y aquí en el sitio de origen es un sitio puntual. En este caso, por ejemplo, en una zona rural, donde yo necesito implementar un sistema séptico o un sistema de filtración. A eso se refiere en el sitio de origen. Entonces, más adelante vamos mirando y precisando esta definición. Pero sí, efectivamente es ahí, en el sitio donde se genera como tal
el vertimiento. Este proceso, digamos, pues nosotros en Colombia adoptamos muchas metodologías internacionales, ¿no? Incluso Icontec, pues efectivamente también saca una normativa técnica, digamos, directamente Icontec. Hay unas guías técnicas también, unas normas técnicas colombianas. Entonces, nosotros generalmente, cuando uno ve el RAS 2000 en los índices, recomiendan ver normas técnicas, no solamente las colombianas, sino las AGUA, una que es norma técnica AWWA, la ASTM. Entonces son normas, digamos, internacionales. Nosotros somos muy dados a mirar referencias técnicas internacionales, porque pues digamos, al parecer son mucho más completas. Digamos que la normativa colombiana, cuando uno compara la norma EPA internacional norteamericana con la nuestra, los parámetros, por ejemplo, máximo permisibles para vertimientos, pues hay unas diferencias bastante significativas, ¿no? Eso también se debe pues a que no nos podemos comparar un país como Colombia como los Estados Unidos, que por los Estados Unidos pues tiene energía atómica y tiene una cantidad de industrias donde se llevan a cabo procesos de alta complejidad. Nosotros no tenemos esa clase de industrias, afortunadamente, pues industrias nucleares no, y tampoco pues digamos tenemos procesos ultra complejos como los que sí de pronto tiene una nación como los Estados Unidos. Entonces de allí pues uno compararse o uno regirse bajo los parámetros internacionales, pues no lo debería uno hacer como tal. Uno tiene que referirse más a la realidad nuestra, ¿sí? Entonces por eso es que a veces se da mucho tener u observar normas internacionales como para tener una referencia, digamos. Si allá la referencia de los sólidos suspendidos es mucho más estricta que la nuestra, pues simplemente son parámetros que eso va de acuerdo, digamos, a las actividades económicas pues, que tenga cada nación. Entonces, es muy dado, digamos, que Colombia tenga referencias las normas internacionales. En este caso, estas dos normas acá, que es la ISO y la GTC, pues lamentablemente no las tengo en mi poder, digamos, con el Internet, cuando digamos, en mi experiencia propia, cuando empecé a observar el Internet en el año 2000, 2001, aunque ya el Internet ya estaba, pero pues era muy incipiente, pues en esa época pues todo era gratis, todo se conseguía muy fácil, todo era asequible, la música, los documentos, los videos, etcétera. Hoy en día pues ya la misma dinámica ha llevado a que pues obviamente ya no se consigan estas normas y pues les agradecería si de pronto las tienen o si las pueden adquirir, pues sería buenísimo porque pues estas son las normas de referencia para realizar, por ejemplo, el muestreo, ¿sí? La calidad de muestreo de aguas residuales, ¿sí? Aunque el IDEAM tiene un instructivo, ellos son, digamos, como los dueños, por decirlo de esa manera, de esos procesos. Entonces, el IDEAM es el que plantea, digamos, una norma técnica, digamos, de muestreo. Pero con esta, y sería buenísimo si la pudieran conseguir, pues chévere que la pudiéramos aquí ver, que la puedan socializar, porque la verdad, difícil de descargar, ¿no? Ya no es, ya ahora hay muchos documentos que los cobran, incluso anualmente paga usted, por decir algo, $50, $60 anuales y usted ahí puede descargar todas estas normas y más cuando alguien de aquí, de este curso, quiera más adelante o tenga la posibilidad o porque le llama la atención o porque tiene las capacidades económicas, pues poder, digamos, especializarse en estos temas, pues, no sé, volverse especialista en recursos hidráulicos, en saneamiento ambiental, es clave definitivamente tener
toda esta normativa técnica, porque, digamos, con base en esas normas es que uno puede, digamos, hacer una planeación. Además, porque el RAS se lo recomienda, o sea, esto es sacado del RAS 2000, ¿no? Que el RAS 2000 también, para las personas que más adelante quieran especializarse o que trabajen directamente con esto, pues esas normas, digamos, técnicas y imprescindiblemente hay que tenerlas, digamos, para el desarrollo de su profesión o de su actividad. Bueno, aquí se habla de un alcance, ¿sí?, que se tiene para los procesos de tratamiento en el sitio de origen. La persona, digamos, que vaya a realizar este tipo de actividades, ¿sí?, pues debe, digamos, tener todo un concepto de diseño, de construcción, de diseño arquitectónico, de supervisión, de interventoría, ¿sí?, para la puesta en marcha de estos sistemas. Entonces, digamos que se le exige a la persona natural o jurídica que vaya a llevar estos procesos, pues que tenga un concepto, digamos, de lo que es el diseño y construcción de un sistema de tratamiento de aguas domésticas, ¿sí? Efectivamente, también se tiene que plantear, como lo plantea efectivamente, valga la redundancia, aquí el título E del RAS en su alcance, es tener, pues efectivamente, parámetros de seguridad industrial, parámetros de eficiencia, de sostenibilidad en el tiempo, que la planta de tratamiento o el sistema, digamos, pues sea proyectado a 10, a 20, a 30 años. Entonces, esas, digamos que es el alcance que se plantea. Debe tener un concepto arquitectónico, un diseño de construcción, debe tener unos requisitos mínimos para los diferentes procesos, que eso se lo da el RAS, o sea, ya a la hora de llevar a cabo la implementación de un sistema, pues el RAS es la hoja de ruta, es la guía para que usted, digamos, se base en todos los requerimientos técnicos que le solicita la norma para implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales. Volviendo otra vez a estas definiciones, ¿sí?, que parecerá de pronto aburrido, pero pues a veces es bueno también más o menos entender estas definiciones, ¿sí? Hay una definición que tomé aquí que no había tomado en anteriores diapositivas, ¿sí? Entonces aquí saqué una sobre aguas servidas, mire, que son todos los desechos provenientes de lavamanos, duchas, ¿sí? Pero que no hay descargas de materias fecales, ¿sí?, ni amoniacales. Esa es la diferencia de un agua servida, ¿sí? Y aquí efectivamente, pues como habíamos ya hablado anteriormente, el agua cruda, pues es aquella que no ha sido tratada. No quiere decir que esté contaminada, no, simplemente que es agua cruda que no ha sido tratada, que no ha tenido ningún proceso de tratamiento, ¿sí? Y las aguas residuales municipales, que también extraje esta definición, pues toda el agua residual de esos orígenes, comercial, industrial, doméstico, y que contiene también, pues, desechos humanos, digamos, de todos los residuos humanos. Las municipales. Yo les comentaba que, pues, acá, digamos, generalmente el sistema de alcantarillado es combinado, ¿sí? Hay redes en quizá algunos municipios o ciudades donde las redes son separadas para aguas residuales, para aguas pluviales. Aquí generalmente pues las aguas municipales obviamente llegan a un solo colector que es pues donde se van todas las aguas, no solamente domésticas, sino comerciales e institucionales. Otras definiciones acá, ¿sí?, que hablábamos incluso en su momento, que es la carga orgánica, ¿sí?, que es la concentración, digamos, la concentración media, ¿sí?, de la DBO, ¿sí?, que se fija en una unidad de kilogramo día, ¿sí?, es una unidad de masa por unidad de día, la carga orgánica. La concentración media de la DBO, que por allá como que ya habíamos hablado sobre la DBO, ¿sí? Entonces es como la carga orgánica que delimita la DBO. Esta carga superficial
digamos, también es un parámetro, la carga superficial, digamos, es el caudal o la masa, ¿sí? Por unidad de área y por unidad de tiempo. Fíjese que acá, voy a sombrear acá, metro cúbico, que es el volumen, por metro cuadrado, que es el área, por el día, ¿sí? Y se expresa también kilogramo por hectárea día. Este es hectárea, ¿sí? Por eso dice acá parámetro de unidad de área por unidad de tiempo. Exactamente. Entonces, esa es la carga superficial, ¿sí? El caudal efectivamente es una unidad que se relaciona el volumen por unidad de tiempo. Ese es, digamos, el caudal como tal. El caudal máximo horario es el caudal, o sea, la unidad de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? De un proceso determinado, ¿sí? En una hora máxima de descarga. Por eso dice caudal máximo horario. El volumen por unidad de tiempo en una hora máxima de descarga. Por decir algo, la hora máxima de descarga son las 8 de la mañana, porque resulta que ahí todo el mundo va a trabajar, va a hacer sus actividades, entonces hay una carga orgánica en ese momento, entonces se mide ese caudal para mirar cuál es la máxima descarga en ese momento dado. Y el caudal medio, pues el caudal medio anual, donde se lo puede hacer promediando, haciendo un promedio simple para calcular el caudal medio, ¿sí? Se toma el caudal mensual y se hace, digamos, una operación aritmética que es sumar y dividir para sacar un promedio simple, ¿sí? Que es el caudal medio. Hablábamos sobre la demanda bioquímica, ¿no? Que hablábamos sobre la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para estabilizar la materia orgánica, ¿sí? De la demanda bioquímica son con organismos. La demanda química, la DQO, es el oxígeno, ¿sí? Requerido para oxidar la materia orgánica, pero a través de compuestos orgánicos o sales inorgánicas, como el permanganato y el dicromato. Esa es la diferencia. Unos son organismos, otro, la DQO son con sustratos o con compuestos orgánicos, para ir recordando un poco. Otras definiciones también importantes, los efluentes. Una cosa es el afluente y una cosa es el efluente. El afluente es el que llega y el efluente es el que sale, como lo pueden observar ahí, digamos, en la diapositiva, ¿sí? Entonces, el efluente, el que sale de una planta de tratamiento, ¿sí? El emisario, mire que hay una pequeña diferencia. El emisario es el sistema de conducción, digamos, que es el canal, la tubería, es el sistema de conducción que recibe, digamos, las aguas residuales de un sistema de alcantarillado, de un sistema donde llegan las aguas residuales y las lleva a la planta de tratamiento, ¿sí? O también aquellas de la planta de tratamiento que las lleva a un punto para su disposición final o para desaguar las aguas, valga la redundancia. Ese es el emisario, ¿sí? Para que también, digamos, tener en cuenta esos conceptos básicos. Los ensayos de infiltración, efectivamente, es un ensayo que se hace en los suelos para determinar qué capacidad tiene de filtración tienen los suelos para poder, digamos, infiltrarse bien el agua, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene, digamos, en este caso, si son en los suelos, ¿sí? Efectivamente, como se ha venido tratando la infiltración, se determina qué capacidad y si las características físicas de ese suelo me permiten o no llevar a cabo esos procesos de infiltración. De ahí que se deben hacer ensayos de infiltración, efectivamente. ¿Por qué ensayos de infiltración? Preguntaría yo, ¿por qué se tiene que hacer ese ensayo de filtración? ¿Por qué de pronto creen que haya que hacerlo?
Les voy a dar una pista. Profe, Sí, cuéntame. porque hay diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes suelos, porque hay francos, hay ¿qué es? Arcillosos, arenosos, por eso es. Perfecto, sí, claro. Las características, claro, definitivamente. Si esas características físicas de los suelos no me permiten la infiltración, pues tendré que adoptar, digamos, otros métodos. Pero, ¿por qué se hace ese método de infiltración? Bien, les voy a dar una pista. Porque es en el sitio de origen. En este caso, los sistemas sépticos, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo mi sistema séptico, yo, como eso es en el sitio de origen, yo necesito tener un campo de infiltración o, como nos comentaban aquí los compañeros, o hacer una excavación para hacer una laguna facultativa en este caso. Entonces, también lo que tú dices, excelente, y también porque pues es en el sitio de origen. Una planta de tratamiento, a no ser que lo hagan, pero yo honestamente lo que he conocido, pues no he visto eso, que en los sistemas, digamos, centralizados, lo que son las plantas, ahí, digamos, no se llevan a cabo procesos de infiltración. Es posible que sí lo hagan, digamos, los sistemas que no revisten una alta complejidad, pero los que revisten alta complejidad, ese proceso, digamos, no se llevaría a cabo. Por eso, digamos, la pregunta que hacía yo, ¿por qué se hace el ensayo? Claro, para determinar qué características físicas tiene el suelo, para yo poder filtrar el vertimiento, digamos, ya una vez tratado, y también porque pues es en el sitio de origen, ¿no? Que generalmente es lo que se debe hacer. Si no tengo un cuerpo de agua donde yo pueda hacer la disposición o si en su defecto deba hacer una laguna artificial, digamos. Esa es la razón de ser de ese ensayo, ¿sí? Otras definiciones, como ya ustedes han visto y han leído en diapositivas que se han colgado ahí en el Classroom, incluso de los documentos, estas definiciones están en el RAS también. La muestra compuesta, que era la mezcla de varias muestras, ¿sí? Instantáneas en un punto dado, pero en diferentes intervalos de tiempo. La integrada es lo mismo, ¿sí? Pero se hace simultáneamente, ¿sí? Ahí es la diferencia. La diferencia es como acá aparece en negrilla y acá pues que se hace simultáneamente. Entonces esa es la diferencia. La puntual es una muestra al azar, en un momento dado, ¿sí? Entonces esas son para ir recordando de nuevo esas definiciones. Volvimos otra vez al tanque séptico, ¿sí? Este reglamento RAS ya describe de una manera ya más a la minucia, ¿sí? Cuáles son las dimensiones que debe tener el tanque séptico, cuáles son los volúmenes máximos que debe contemplar. Aquí ya en el RAS, aquí ya sí se habla de especificidades, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, volvemos otra vez a este tema, porque pues anteriormente lo tocamos muy general, de cómo más o menos funciona, opera un tanque séptico, ¿sí? Y como pues efectivamente lo dice la diapositiva, pues efectivamente es una serie de operaciones, ¿no? De sedimentación, de decantación, de floculación. Entonces, el tanque séptico vuelve otra vez a estar en escena, ¿sí? Aquí, digamos, este título E, permítame por favor, el título E del RAS, que habla sobre los sistemas de tratamiento de aguas en el sitio de origen, presenta, digamos, un aspecto muy importante a tener en cuenta, que son los niveles de complejidad, como lo pueden estar viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces, les quería mostrar, me permiten por favor, porque se considera muy importante
tener en cuenta, digamos, estos niveles de complejidad. ¿Sí? Entonces, este nivel de complejidad, digamos, está en este capítulo del RAS en el A3, ¿sí? En el A3, entonces, donde se definen los niveles de complejidad. Entonces, para realizar un proyecto, digamos, de estas características, ¿sí? Efectivamente, estos niveles de complejidad, como lo dice muy bien la diapositiva, efectivamente contemplan el número de habitantes. Esa es la pauta fundamental para yo llevar a cabo mi sistema de tratamiento. Entonces, el nivel de complejidad, dentro de sus características, la fundamental, el número de habitantes, ¿sí? ¿Cuántos habitantes vamos, digamos, a comprender en este nivel de complejidad? Ya vamos a mirar cuáles son esos niveles, ¿sí? Efectivamente, de una zona urbana, ¿sí? Hay que mirar también, esos niveles también están asociados a la capacidad económica. Incluso si no estoy mal, me recuerdan, por favor, a veces la memoria me falla o se me trastoca a veces. Alguien en pasadas sesiones habló sobre de tener en cuenta como la capacidad económica. Si no estoy mal, mire que aquí lo plantea explícitamente, ¿sí? La capacidad económica y el número de habitantes, fundamentalmente. Ya miraremos un poquitico, de manera un poquitico más desglosada, cómo son estos niveles. Mire, este nivel de complejidad está determinado efectivamente por el número de habitantes. Mire. Entonces, menor a 2.500, bajo. Mire, capacidad económica de los usuarios. Este dato que dice aquí 2 incluye la capacidad que debe ser evaluada según la metodología del DNP, ¿sí? Eso aquí pues no lo traje, digamos, a colación. Bueno, ¿cuál entonces es la metodología del DNP? Bueno, eso será ya motivo de consulta, pero el Departamento Nacional de Planeación efectivamente es una entidad pues que yo incluso pues trabajé no directamente con ellos, pero sí a nivel interinstitucional, pues ellos, digamos, manejan todo lo que tiene que ver con proyectos, todo lo que tiene que ver con formulación e implementación de proyectos. Ellos tienen un tema que se llama los proyectos tipo y trabajan para proyectos catastrales, para proyectos de ordenamiento territorial, manejan una cantidad de estadísticas, no solamente el DANE, sino el DNP. Entonces, esta capacidad económica debe uno remitirse al DNP, a hablar con ellos o consultar por internet. Bueno, hay que mirar, digamos, los métodos de consulta para observar cuál es la metodología para uno estipular cuáles son los criterios que debo tener yo para estipular la capacidad económica que tiene la población. Esa metodología se la da el DNP. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues los que tienen más de 60.000 habitantes, ¿sí? Imagínense usted, ahí ya nomás, todos son de nivel de complejidad alta. O sea que me imagino que municipios que tengan esa población, pues obviamente son de alta complejidad, ¿sí? Vamos a mirar aquí un momento, si me permiten, permítame por favor, a ver si de pronto vamos a ver si me abre este documento que a veces los cuelgo, pero no me, vamos a ver. Título A. Bueno, parece ser que sí me abrió. Entonces vamos a mirar un momentico, simplemente para mostrarles acá este título A en cuanto a los niveles de complejidad. Permítanme, por favor. Listo. Entonces, ya les voy a mostrar acá, por favor. Un momento. Listo. Entonces, ese nivel de complejidad, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo un nivel de complejidad bajo a un nivel de complejidad alto. Entonces, de allí, digamos,
su importancia. Permítame, por favor, miramos aquí en la norma, ¿sí? En la norma lo plantea igual, digamos, como está acá en la diapositiva. Listo. ¿Qué criterios tiene ese para yo establecer cuál va a ser el nivel de complejidad? Tiene unos criterios, ¿no? Como veníamos hablando, estratificación municipal, los salarios promedios de la comunidad, el ingreso promedio, ¿sí? Efectivamente, pues toda la capacidad, digamos, que pueda tener, la capacidad económica que pueda tener la región, el número de habitantes, esos digamos que son como los parámetros o los criterios mínimos que determinan el nivel de complejidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, y lo traje en texto porque pues considero, digamos, que aquí uno no puede, digamos, inventarse aquí nada ni ponerse a especular porque eso prácticamente es una directriz reglamentaria, ¿sí? Entonces, ese nivel, por ejemplo, los niveles de complejidad que inicialmente yo propuse para mi municipio, resulta que yo, pues sí, mis habitantes, yo tengo menos de 2.500 habitantes, entonces es un nivel de complejidad bajo, pero resulta que por una problemática en salud pública, por una problemática de saneamiento ambiental, es conveniente, digamos, poder escalar ese nivel a otro, ¿sí? Porque resulta que la dinámica me mostró que hay un problema grave de salud pública o efectivamente la población, no solamente la población que reside permanentemente, sino la población flotante, resulta que ya no eran 500, sino que ahora ya son 1.000, entonces ya pasamos y desbordamos, estamos llegando casi a los 4.000 habitantes, entonces resulta que ahí ya cambia el nivel. Entonces, a partir de esas dinámicas, yo tengo que estipular si es conveniente o no llevar a cabo un cambio en ese nivel de complejidad, ¿sí? Entonces, fíjese que eso es un parámetro que me puede dar a mí para yo poder hacer ajustes a ese nivel de complejidad. Y como lo pueden observar ahí, ¿sí? Permítanme que se me descuadró acá. Exactamente, ¿sí? Efectivamente, aquí también plantea que la capacidad técnica de operación, la capacidad económica, la capacidad financiera de inversiones, resulta que digamos, a suponer aquí un escenario hipotético. Resulta que el ente territorial hizo unas gestiones con unas ONGs y se planteó la problemática y resulta que se consiguieron recursos, se consiguieron recursos a través de organismos internacionales, por ejemplo. Y aparte de eso también se hicieron gestiones para poder llevar personal, digamos, técnico, tecnólogos, profesionales, y obviamente pues esa capacidad la está adquiriendo el municipio progresivamente. Si se demuestra esa capacidad, pues efectivamente el nivel de complejidad puede ya ir cambiando, ¿sí? Entonces, fíjese que puedo modificar mi nivel de complejidad, claro que lo puedo modificar siempre y cuando pues yo demuestre, digamos, efectivamente que yo he mejorado en mi capacidad instalada. Hay que justificar, ¿no? ¿Por qué yo hago este proyecto? Pues yo creo que casi que es obvio, ¿no? Casi, por eso digo. A veces para muchos dirán, no, pues no es tan obvio, ¿no? Pues yo justifico este proyecto porque pues yo tengo un problema aquí de salud pública, tengo un problema de saneamiento ambiental bastante grave, ¿sí? Entonces de allí pues la importancia y de allí pues esa es la justificación, ¿no? Hay que obviamente, si no hay digamos un problema como tal, pues no hay proyecto, ¿no? Tiene que haber un problema para que sea factible
el poder desarrollar el mismo. Entonces, vamos a mirar un momentico acá, permítame, por favor. Quiero mirar aquí el 7. Bueno, listo. Bueno. Bueno, aquí el libro, el RAS 2000 del título A, que por eso aquí dice, veas el capítulo, ¿sí? Aquí el capítulo efectivamente trata sobre estudios previos, ¿sí? Llevar a cabo unos estudios previos, ¿sí? Aquí les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, el consultor, en este caso, el diseñador, como les venía diciendo, la persona natural o jurídica que vaya a llevar a cabo este proyecto, ¿sí? En cuanto a su formulación, implementación y seguimiento, pues efectivamente deberá realizar un levantamiento de información, ¿sí? Básica, que son las condiciones físicas, económicas, sociales de la región. Efectivamente, pues deberá tener en cuenta, y ahí volviendo al tema del ordenamiento territorial, debe tener en cuenta y debe revisar los usos del suelo. Eso sí que es importantísimo. Mirar cuáles son los usos del suelo, ¿sí? Tener, digamos, ojalá, de manera cartográfica, ¿sí? Levantar una cartografía o solicitarla al IGAC si la tiene, o si no, entonces el consultor deberá levantar esa información cartográfica que me pinte en una plancha topográfica, que me pinte a una escala determinada, puede ser 1/25.000, ¿sí? ¿Cuáles son los usos del suelo y qué usos son los que sobresalen? O sea, hacer toda una lista de convenciones, hacer toda una plancha topográfica, un mapa donde yo vea ahí cuáles son los usos del suelo, porque eso me va a dar a mí una perspectiva muy, muy acertada de cuáles son los usos, porque resulta que yo tenía pensado hacer esa planta en una determinada georreferenciación y cuando veo el mapa observo que eso es una zona de conservación ecológica. Y ahí, digamos que el proceso puede sufrir algún tipo de retraso porque tendría que entrar a analizar allá in situ, en campo, y contrastar con mi mapa, acá, con mi cartografía, venga a ver qué uso se le está dando a ese suelo que yo veo acá en el mapa y que a lo mejor cuando yo esté in situ, pues es un uso diferente y resulta que yo tenía presupuestado o teníamos medianamente proyectado hacer la planta en ese mismo suelo que ya no tiene el uso que yo lo veo en mi cartografía, porque eso ha sucedido. Una cosa es la cartografía, otra cosa es allá in situ. Entonces, y eso aquí en Colombia, eso es, mejor dicho, pan de cada día, que se le cambia el uso del suelo, ¿sí? De manera intempestiva. Entonces, es clave también mirar en los estudios previos, por eso dice aquí, descripción de la localidad y zona del proyecto, una descripción. Una descripción, como les venía diciendo, condiciones físicas, socioeconómicas, la climatología, efectivamente, la meteorología. Es muy importante, digamos, tener esos datos, levantar esos datos, ¿sí? Aspectos meteorológicos, climatológicos del área de influencia donde yo voy a hacer el proyecto, ¿sí? Mire que para el nivel de complejidad alto le solicitan estudios de geología, mire, estudios de geología y estudios de suelos. Sin embargo, y eso es una opinión muy personal, yo pensaría que así sea un nivel de complejidad medio o bajo, es necesario, por lo menos de manera holística, llamar a un geólogo, digamos, o un civil, una persona experta y que por lo menos de manera, digamos, a nivel de observación y por la experiencia que haya tenido en esos procesos, que pueda dar un panorama más o menos técnico, ¿sí? A través de su experiencia y poder dar, digamos, un concepto geológico cuando el nivel de complejidad no es alto. Aquí lo exigen sí o sí
para un nivel de complejidad alto. Pero ya a nivel personal, yo creería que sí se deben también hacer esos estudios en otros niveles de complejidad, porque así yo tenga una planta para un abastecimiento de 30.000, 40.000 personas, pues no es susceptible, perdón, es susceptible, discúlpeme, es susceptible a un evento de riesgo natural. Entonces, esa, digamos, ahí la dejo como en el tintero para analizar, ¿sí? Dentro de esos estudios previos, vi lo que les venía diciendo, el levantamiento topográfico en detalle para mirar en un mapa representar, ¿sí?, a una escala determinada cómo es el terreno, ¿sí? La topografía es la representación del terreno para yo poder mirar si mi proyecto sí está, digamos, si es factible o no implementar esa planta. Entonces, en los estudios previos, mire que también estudios topográficos, estudios, digamos, de recursos hídricos, ese también hay que levantar cartografía. Mire, compañero, esto es muy importante definitivamente en todo proyecto y más en un proyecto de estos. La cartografía es clave. Nada como usted ver su proyecto en 2 dimensiones, ¿sí? Que usted lo vea en un mapa y que usted allá lo contraste en terreno. Entonces, indispensablemente un mapa sobre las fuentes hídricas, por ejemplo. Fuentes de donde se abastece para el agua potable, fuentes de abastecimiento de agua potable, por ejemplo. Entonces, ahí importantísimo llevar a cabo ese levantamiento cartográfico. Obviamente, un levantamiento cartográfico sobre los posibles vertimientos de agua residual que se puedan presentar allá en el área de influencia. Mire que es muy importante, hay que levantar mapa y cartografía para usos del suelo. Mire, para usos del suelo, importantísimo, la topografía, ¿sí? Que hay que hacer pues todas las proyecciones en materia topográfica, los recursos hídricos, y fin, mapa para fuentes de abastecimiento, mapa, ¿sí?, de vertimientos de agua residual, por ejemplo, y efectivamente estas formaciones acuíferas, digamos. O sea que es importantísimo, imprescindible. Además que estas herramientas me van a dar a mí la capacidad de poder yo tomar decisiones con base en evidencia. Si no, es muy difícil uno tomar decisiones, muchachos. Por eso es importantísimo, efectivamente, llevar a cabo todos estos estudios. Identificar, mire, también la infraestructura existente en el área de influencia o en el área o en la georreferenciación donde se va a realizar, digamos, todo el diseño, la construcción, la implementación del sistema de tratamiento, ¿sí? ¿Cuántas obras hay construidas allá? Carreteras, sistemas de transmisión, sistema vial, equipamientos, como por ahí en una ocasión también alguien se refería a eso, sobre los equipamientos, que es muy importante en el plan de ordenamiento territorial. O sea, los equipamientos es, como su nombre lo dice, los equipos básicos que tiene que tener un municipio: la defensa civil, los bomberos, los hospitales, el relleno sanitario, ¿sí? La estación de policía, los equipamientos. Eso es importantísimo, ¿sí? Y efectivamente, pues todas las redes, ¿no? Redes de servicios públicos, ¿no?, que puedan presentarse ahí en la zona. De los estudios previos, como veníamos hablando anteriormente, las características socioeconómicas, ¿no? Entonces, yo tengo que partir para conseguir esa información de información secundaria. O sea, a partir de, puede ser una fuente de consulta, el DANE y también el DNP, para yo tener mi información secundaria. Pero también, a lo mejor, la información secundaria es una información parcialmente completa, parcialmente establecida, entonces necesitaré una información primaria. Eso lo hará efectivamente, estos son
todas las obligaciones que tiene que hacer o que debe hacer el consultor, la persona natural o jurídica que vaya a llevar a cabo este proyecto. Entonces, si ustedes, ojalá, pues las personas que trabajan en el sector o que posteriormente puedan coadyuvar, digamos, en el levantamiento de este proyecto, pues fíjese toda la información que hay que levantar, ¿no? La estratificación, los niveles de ingreso, efectivamente, si hay, qué clase de comercio tiene mi región, si tenemos industrias, efectivamente tener en cuenta la población, no solamente la población, digamos, que permanece, que vive en la región, y la población flotante, porque eso me va a dar a mí también una pauta para yo más adelante, cuando ya se hagan ya obviamente pues todos los cálculos económicos y matemáticos y financieros, esa población flotante me va a dar también una pauta de yo poder hacer el diseño de mi planta de tratamiento. Entonces hay que tener también en cuenta esos datos, la gente que vive y la gente que va y viene. En estos estudios previos también se deben, obviamente, como les venía diciendo, las vías de acceso, ¿sí? ¿Qué vías tenemos? ¿Qué carreteras tenemos? ¿Qué rutas de navegación? Si los ríos son aptos para la navegación o no. Tenemos que mirar, digamos, la cobertura en las telecomunicaciones. Eso sí que es, pero bien importante ese tema. Las telecomunicaciones, mejor dicho, es clave, ¿sí? Porque, digamos, municipios de difícil acceso, alejados, entonces, digamos, las comunicaciones a veces son muy difíciles y eso, digamos, no permitiría, digamos, identificar ciertos aspectos. Entonces, también hay que hacer dentro de esos estudios previos, prácticamente hay que, cuando uno levanta esta información, prácticamente está diagnosticando cómo está mi municipio en materia de comunicaciones, en materia socioeconómica, en materia de infraestructura vial, en materia de equipamientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que también tener en cuenta, mire, todo lo que tiene que tener en cuenta el consultor o la persona natural o jurídica que vaya a realizar el proyecto. Mira, hay que mirar qué disponibilidad tengo yo del capital humano. Eso sí que es importantísimo. ¿Dónde encuentro yo capital humano, tanto calificado como no calificado? Porque necesitamos, pues obviamente ya cuando se vaya a implementar, yo tengo que hacer esa planeación. ¿Cuántas personas voy a necesitar en labores de operación, en labores de construcción, en labores de mantenimiento? Entonces, es clave tener esos datos. ¿Qué disponibilidad, por ejemplo, tiene mi región para yo poder conseguir todos esos materiales de construcción que necesitamos? ¿Sí? Hay zonas del país, por ejemplo, incluso aquí Bogotá en su momento ya ha venido mermando el tema de la explotación minera, lo que tiene que ver con la explotación de las canteras, que son, digamos, explotaciones mineras para extraer material parental para la construcción, ¿no? Entonces, eso también hay que mirarlo, por ejemplo, en la región, a nivel local, a nivel regional. Y eso me va a generar a mí un nivel de costos. Entonces, tengo que también hacer ajustes a mi presupuesto en materia de disponibilidad de materiales. Eso es importantísimo. Como les venía diciendo, la disponibilidad en servicios públicos, en este caso de energía, pues todo proyecto, obra o actividad humana requiere de una serie de recursos, entre esos, pues la energía eléctrica. Necesitamos energía eléctrica para nuestros procesos. Entonces, es importante mirar cuál es la calidad del suministro, cuál es la confiabilidad de ese suministro, si ese suministro me va solamente a suministrar 8 horas al día. Entonces, si es así, yo tengo que hacer una planeación en mi cronograma y establecer esa eventualidad. Oiga, solamente el municipio me da 8 horas de energía y las otras 12 horas o 14 horas o las horas que yo trabajo, si voy a trabajar 24 horas,
¿cómo voy a subsanar esa carencia? Entonces tengo que ahí en mi planeación, tengo que mirar, oiga, tengo que incurrir en gastos de alquiler no sé, de centrales eléctricas pequeñas para yo poder llevar a cabo mis actividades, ¿sí? Entonces, fíjese que son muchos requisitos, y eso que son requisitos, digamos, que se consideran básicos, ¿no? Para efectivamente llevar a cabo estos estudios previos que me dan una descripción de mi proyecto. Es como levantar un diagnóstico que me va a decir qué tengo yo acá en mi municipio y qué me falta, y lo que tengo, cómo lo puedo mejorar, y efectivamente lo que no tengo, cómo lo puedo gestionar. Entonces, compañeros, dejamos por ahí un momentico. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Muchísimas gracias y volvemos a las 8. Si alguien quiere dar su opinión o alguna inquietud al respecto. Sí, profe, acá Adrián Mora. Sí, efectivamente estaba viendo todo lo que era la NTC, hizo 5667-10 y ¡Ay, qué efectivamente... bueno! ¿Sí? No, pero pues estaba averiguando aquí en la página de Incontec y está, y sí hay que pagar. Claro. Está Claro, como, claro. a ver, pues aquí está en dólares, como en $128. Uf, madre, carísimo. Pero eso es una suscripción por un año. No, ¿O es para imprimirla. solamente la norma? Uy, Sí, solamente la norma. Uy. solo la norma, el libro. Solo la norma, ¿Y de efectivamente. casualidad no se encontró con la GTC 31? ¿La NTC 31 o GTC? No, No. GTC 31. En Esa, esta espérese. página específicamente donde estoy, solo están todas las NTC ISO. Construcción, Bueno, listo. ingeniería, todo lo que es sostenibilidad, y esta pues que es la de calidad de agua, muestreo de aguas residuales. Y esa GTC 31 que estaba viendo ahí en la pantalla, esa la estuve buscando y me sale, pero con otro título, imagínense, con un título referente a temas civiles, no a las pruebas de toxicidad. Ah, no, esa sí no la indagué, venga, la No nota. la, Dígame. listo. Bueno, de todas maneras, esa le ¿Cómo quería es? mostrar. GTC Pero es la GTC 31. Es que 31. De pronto la averiguo, profe. es que Vale. entonces decía que pues uno tiene que más o menos, güey, madre, buscar, sí, buscar en hartas bases, porque es que esa yo la vi, la GTC 30, y dije, no, genial, venga, miremos a ver cómo son las pruebas de toxicidad, y resulta que ahí uno la abre y lo manda a la GTC 31, pero por allá temas que tienen que ver con ingeniería civil, entonces, por eso, pues, no hay que confiarse, digamos, en ese documento, porque a lo mejor no es. Entonces, gracias, compañero, Vale. gracias. Cualquier cosa yo le averiguo. Si es que Perfecto, yo ahí me listo, pongo a gracias, muy tarea. amable. ¿Vale? Gracias, profe. Bueno, bueno, entonces, compañeros, volvemos, si les parece, a las 8:05, bueno. Bueno, compañeros, buenas noches de nuevo. Y digamos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con la pregunta que formulaba un compañero ayer sobre las clases de CAL. Hacer aquí un pequeño paréntesis. Digamos que me causó curiosidad cuando, claro, me dicen, bueno, ¿qué clases de CALes hay? ¿Sí? La CAL como tal es, el compuesto químico es el óxido de calcio, como lo pueden ver aquí en Mr. Google, ¿no? Entonces, la cal como tal se compone de óxido de calcio o de óxido de magnesio, ¿sí? Sin embargo, también hay unas cales que son con hidróxido de calcio o hidróxido de manganeso, de magnesio. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mostrar acá. Hay unas cales que son para la construcción, como lo plantea aquí Google. Hay unas cales aéreas, ¿sí? Que están compuestos por óxido o hidróxido de calcio o magnesio, ¿sí? Y lo que yo les venía diciendo que había una cal viva y la cal apagada, digamos. La cal viva
son óxidos de calcio o magnesio. Y la cal apagada es cuando se hidrata la cal, ¿sí? Entonces, para contestar a la inquietud de ayer que formulaba un compañero, que cuál cal se utilizaría, en este caso es la cal viva, que es el óxido de calcio o de magnesio, que sirve, digamos, para cuando vimos en los métodos de filtración, que se pone una capa de arena, más abajo una capa de gravilla, después viene una capa de cal. Entonces, aquí en este caso, la cal que se utiliza es la cal viva, que es el óxido de calcio y de magnesio. Cuando es apagada, quiere decir que tuvo contacto con el agua y ya es una cal hidratada. Esa es, digamos, la diferencia, ¿sí? Están las cales, digamos, las dolomíticas, ¿sí? Que son semihidratadas, por eso dice hidróxido de calcio o hidróxido de magnesio. Mamá está aburrida, Betty. No, ¿por qué tiras Por eso, gracias por el micrófono, por favor. Entonces quería, digamos, hacer esa pequeña aclaración. Se utiliza la cal viva, que es el óxido de calcio o el óxido de magnesio para hacer el proceso de filtración. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces veníamos hablando precisamente sobre, haciendo un pequeño recorte de lo que veníamos hablando, sobre los estudios previos que se deben tener en cuenta para la descripción de la localidad y de la zona del área de influencia o del área del proyecto, ¿no? Como veníamos diciendo, el consultor debe tener en cuenta todos estos aspectos y factores técnicos para hacer una descripción de una manera pues muy general, pero también efectivamente con los datos, digamos, que se han venido aquí planteando, como la climatología, la meteorología, las condiciones socioeconómicas, los usos del suelo, estos estudios que los habíamos tratado anteriormente, la infraestructura es muy importante, las críticas socioeconómicas, efectivamente, las comunicaciones, las vías de acceso, son importantísimas tenerla en los estudios previos, en su descripción, en su diagnóstico, ¿sí? Efectivamente, la disponibilidad en materiales, en mano de obra, en recursos energéticos para yo poder desarrollar mi proyecto, ¿sí? Y aquí pasamos ya también a un tema que es muy importante, que también hay que describirlo en el documento, digamos, de estudios previos, que es el marco institucional, ¿sí? Aquí se deben efectivamente definir unas responsabilidades, ¿no? Muchos dirán, no, pues las responsabilidades del consultor, ¿no? Él tiene que hacer todo, tiene que levantar la información primaria, tiene que adoptar la información secundaria, tiene que levantar un documento donde me especifique, donde me diagnostique las condiciones socioeconómicas, técnicas, de infraestructura de mi proyecto, de mi área de influencia, digamos, donde voy a hacer mi proyecto. Y obviamente pues necesito también definir una responsabilidad y ahí plantea una cosita muy importante, mire, la comunidad. Definitivamente en nuestro, digamos, como en nuestra estructura normativa, efectivamente se le da participación a la comunidad, que me parece que es lo más sensato que uno debe tener en cuenta en cualquier tipo de proyecto y más en estos proyectos de interés público, más si se trata de proyectos relacionados con el saneamiento básico, ¿sí? Entonces, la comunidad efectivamente debe ser parte integral de esa coordinación y de esa concertación, porque si a la comunidad le afecta la implementación de un determinado proyecto, prácticamente es como con las consultas previas, donde usted tiene que consultarle, y más si hay comunidades étnicas. Aquí aquí se habla de la comunidad en general. Si ya pasamos a comunidades
étnicas, entonces es una consulta previa, ¿no? Que se debe contemplar cuando usted va a implementar toda clase de actividad, proyecto u obra de interés. Aquí también habla sobre las empresas de servicios públicos. Mire, esto es clave también para definir los roles y responsabilidades. ¿Qué roles va a tener la comunidad? ¿Qué rol puede tener la comunidad? ¿Alguien me podría, por ejemplo, decir qué rol puede tener la comunidad en este caso, por ejemplo? Porque el de las empresas de servicios públicos, cuénteme. Podría, no sé, ayudar con la parte del diagnóstico cuando uno va a buscar la información primaria, entonces pues ellos serían óptimos para darnos ese tipo de información. Excelente, sí señora, sí, perfectamente, claro. Hay una cosa que se llama la cartografía social, eso se utiliza mucho en los planes de ordenamiento territorial y me parece, claro, válida tu respuesta, claro, la comunidad puede ayudar, por ejemplo, con esa cartografía social, eso sería muy bueno, o también con el levantamiento de esa información. Pero también, por ejemplo, hay un detalle que también puede hacer la comunidad, que es clave. Hay un detallito, hay un detalle. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, que pueda ejercer la comunidad? Como una especie, como de qué, como de control, como Monitoreo, de profe, eso, seguimiento de los procesos. como una especie de control, de monitoreo, de veeduría, aparte de lo que dijo la compañera, de proporcionar información perfectamente, ¿sí? Pero eso hay que dejarlo a la hora de que se sienten las partes, la comunidad, el consultor, las empresas de servicios públicos, hasta dónde van a llegar las empresas de servicios públicos. Habría que, ahí en ese caso, habría que mirar, me atrevería a decir, las obligaciones o las funciones que tienen las empresas de servicios públicos. Entonces ahí tendría que yo, cuando me siente a coordinar y a concertar y a definir esas responsabilidades, habríamos que también mirar, bueno, cuáles son las funciones que tienen esas empresas y cuál es el alcance y cuál es la capacidad instalada que tienen las mismas para yo poder definir responsabilidades. A lo mejor uno puede decir en esas reuniones de concertación, no, mire, ustedes como empresas de servicios públicos tienen que llevar a cabo la función de la operación de la planta. Pero resulta que la empresa va a decir, o las empresas, no, mire, nosotros no tenemos el personal idóneo, por ejemplo, para la operación. Eso tiene que encargarse el consultor, ¿sí? El consultor tendrá que llevar a cabo la operación. Nosotros como empresa lo que hacemos es solamente el monitoreo de el suministro de los servicios, en este caso del servicio de agua, ¿sí? Entonces ahí es importante también definir esas responsabilidades a partir de las capacidades que se tengan. No podemos endilgarnos una responsabilidad que las capacidades técnicas, operativas, económicas no me lo permitan. Entonces es importantísimo ese punto en particular. Otra de las cosas que hay que tener aquí en cuenta, ¿no? La entidad ejecutora, ¿sí? Se debe efectivamente especificar, como les venía diciendo, si es una persona natural o si es de carácter territorial, digamos, si esa entidad territorial, digamos, va a ser la que va a ejecutar o solamente va a ser la que va a hacer seguimiento, ¿sí? La participación comunitaria, mire que es muy importante que digamos, participe en las diferentes etapas del proyecto, por ejemplo, en el diseño del sistema o en la construcción o, por ejemplo, la participación respecto a dónde se va a instalar el sistema de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo estas
fases de concertación, de reunión. Haciendo un paréntesis con el tema asociado al ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial, para levantar ese documento de planeación y de implementación, también se debe llamar a la comunidad, efectivamente. Y en ese sí que, mejor dicho, la comunidad debe participar activamente. Lo mismo en esta clase de proyectos, ¿no? Además, porque, como lo veníamos platicando y que aquí se va a ver un poco más, el plan de ordenamiento territorial, como lo estipuló anteriormente, como se había hablado anteriormente en las diapositivas que les he mostrado, el ordenamiento territorial hay que conocerlo, ¿sí? Para mirar a ver qué, digamos, qué equipamientos tiene, qué diagnóstico tiene el municipio respecto al ordenamiento territorial. Es muy importante. Incluso aquí lo decíamos en una diapositiva que pasamos. Otro de los temas que hay que considerar en el marco institucional es precisamente conocer, digamos, las diferentes entidades efectivamente que prestan este servicio, ¿sí? En este caso del suministro de agua, estableciendo obviamente cuáles son los roles y cuáles son las funciones como tal per se que tiene la entidad. Y a partir de allí, de manera concertada, llevando reuniones de coordinación, establecer las funciones que tenemos aquí como empresa suministradora de agua potable y hasta dónde podemos llegar, porque muchas veces la capacidad instalada es muy mermada. Entonces, por eso generalmente los municipios contratan personas naturales o jurídicas, empresas, para que realicen esta clase de proyectos. Incluso, volviendo al tema del plan de ordenamiento territorial, porque es un documento de planeación que interactúa permanentemente con esta clase de proyectos. Entonces, efectivamente, si no se establecen, digamos, las capacidades, los roles, pues realmente la entidad territorial lo que hace es contratar una empresa para que le haga todo el plan de ordenamiento territorial, para que le haga toda la gestión catastral, para que efectivamente le haga todo lo que es el diseño y la puesta en marcha de un sistema de tratamiento, ya que la empresa como tal, pues no puede llevar a cabo en algunos casos ese tipo de procesos y por eso contratan firmas especializadas para que lleven en este caso la operación de este sistema o que la empresa solamente haga un monitoreo. Ahí es clave también dejar muy claro esas funciones, esas responsabilidades, esos roles. Entonces aquí traje pues estos puntos que eso está en el RAS, en la norma. Entonces hay que mirar cuál va a ser la entidad responsable del proyecto, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con el diseño, como hemos venido hablando, el diseño, la construcción, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rol del municipio, de la entidad territorial, del ente territorial? Va a ser, como les venía diciendo, va a administrar, va a hacer seguimiento, va a prestar el servicio, va a hacer la operación. ¿Qué va a hacer efectivamente el municipio? ¿Cuál va a ser el rol? Y la empresa efectivamente de servicios, primero que todo, saber si es de carácter oficial, mixto o privado, porque las funciones, me atrevería a decir, pueden ser diferentes. Si es de carácter privado o de carácter público, ahí ya pueden haber diferencias, o si es de carácter mixto. Entonces también hay que establecer esas responsabilidades. ¿Qué entidades territoriales van a ser las competentes para qué? Para administrar o para hacer seguimiento, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hay que determinar cuáles son esas entidades de planeación para yo poder coordinar con estas entidades las metodologías. Si yo como consultor tengo que preguntarle al Departamento Nacional de Planeación en sus documentos base si efectivamente estamos haciendo las cosas bien o no,
o si nos toca implementar una metodología para levantamiento socioeconómico, como lo decía en la anterior diapositiva, o no. Tengo que mirar con el Ministerio de Ambiente si efectivamente los lineamientos que establece el Ministerio de Ambiente para la implementación de esos proyectos, para la ejecución, guardan, digamos, una proporción en cuanto a cómo voy a afectar, cuál va a ser el impacto ambiental para la construcción de este sistema. Acuérdense que los impactos ambientales no solamente son negativos, también son positivos. Y aquí, por ejemplo, el impacto ambiental, pues sería un impacto positivo porque entonces yo voy a entregar las aguas a los cuerpos de agua, los voy a entregar con una carga contaminante que está en línea con los parámetros máximos permisibles. Entonces, fíjese que ahí hay un impacto ambiental positivo hacia el medio ambiente, hacia el ecosistema y también hacia el componente socioeconómico, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa entidad reguladora? Habrá que el contratista o el diseñador habrá que entrar a coordinar, si ve que tiene que coordinar con la Superintendencia de Servicios Públicos, con el DNP, con el Ministerio de Ambiente, con la CRA, la Comisión Reguladora, ¿sí? La entidad de vigilancia y control, ¿sí? Cómo ellos allá van a vigilar la implementación, la operación de mi sistema. Fíjese que la entidad que vigila es la superintendencia, entonces ya no sería la alcaldía tendrá otro rol, ¿sí? ¿Cuál va a ser el operador? Si va a ser el mismo contratista o si va a ser la empresa de servicios públicos. ¿Cuál va a ser el interventor en este caso? O sea, el interventor es la persona, digamos, que se va a dedicar a, digamos, como a monitorear, como a hacer seguimiento, que todos los plazos se cumplan, que el presupuesto, digamos, se ejecute en sus diferentes etapas, etcétera, etcétera. Toda la responsabilidad que debe tener el interventor y quién va a ser ese interventor, ¿sí? Efectivamente, si la comunidad tiene algunas ideas, si la comunidad tiene algunas propuestas, si tiene o tuvo o proyectó algunas acciones, tenerlas en cuenta, todo lo que plantea la comunidad, cuál va a ser la autoridad ambiental, en este caso, si es la corporación autónoma, o si va a ser la Secretaría de Planeación Municipal, cuál va a ser. Y una cosa, pues, importantísima que no podemos dejar a un lado, que son las fuentes de financiación. Eso sí, pues, ¿cuáles van a ser? Ahí por eso vuelvo y recalco. Los entes territoriales tienen una responsabilidad, digamos, de propender por llevar a cabo gestiones interinstitucionales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para poder buscar esas fuentes de financiación. Ahí el ente territorial le toca una tarea bastante grande en cuanto a gestión, de poder gestionar, valga la redundancia, estas fuentes de financiamiento. Eso sí es clave, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia para mostrarles un pequeño video como para distensionarnos un poco, digamos, de tanta información que hemos venido aquí socializando. Entonces, si me permite, vamos a mirar este video sobre tratamiento de vertimientos. ¿Me confirman si ven la diapositiva, por favor? Gracias. Sí, se está mirando, profe. Se escucha, profe. Perfecto. Gracias. Planta modular portable para tratamiento de aguas residuales.
Planta modular portable para tratamiento de aguas residuales. Esta planta puede procesar alrededor de 3 a 30 litros por segundo aproximadamente, dependiendo la necesidad del cliente. A continuación se mostrará el funcionamiento y tratamiento del agua residual. El tanque principal consta de 5 cámaras con sus respectivos manjoles, y las bombas de entrada y salida tienen una boya electrónica que regula su funcionamiento. El agua inicia su tratamiento ingresando a una criba de desbaste, que retiene sólidos mayores, y permite el paso del agua. Después el agua ingresa a la cámara de estabilización y desengrasado, donde se retiene la grasa y se asientan gran parte de los lodos, para pasar a la siguiente cámara, filtro percolador ascendente anaerobio. El filtro usa rosetas para aumentar la superficie de contacto entre contaminantes y las bacterias anaeróbicas. Cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Cámara de decantación secundaria y recirculación de lodos. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí el agua es bombeada hasta el filtro vertical para terminar su tratamiento. En el recorrido hasta el filtro vertical se le suministra al agua cloro y flocculante. El primero para asegurar la durabilidad y calidad del agua, y el segundo para aglutinar los sólidos en suspensión más pequeños, y puedan ser retenidos en la siguiente parte del proceso. A continuación el agua ingresa al filtro vertical, y pasa a través de las capas de arena, antracita y grava, donde son retenidos los sólidos en suspensión obtenidos después de la floculación del agua, dando como producto final, agua tratada libre de contaminantes, cumpliendo las normativas actuales para su vertimiento o reuso. Todo el conjunto se encuentra fijado a una estructura, que la convierte en un módulo portable, facilitando las necesidades de transporte que requiera el usuario. Bueno, uno cada vez que ve estos videos uno dice, bueno, pero pues no tiene ya nada de raro, es lo mismo de siempre, ¿no? Mire que puede ser un sistema aparentemente sencillo, incluso como en los videos anteriores lo manifestaba una de las personas que hablaba en el video, pues que es un sistema, digamos, que no requiere gran complejidad, sin embargo, pues no está de más que uno pueda ver, digamos, los procesos 1, 2, 3 veces, de tal manera que pues, se pueda más o menos familiarizar, porque una cosa es acá, verlo en video, otra cosa es allá in situ, ¿no? Es muy importante hacer esa aclaración. Bueno, otra de las cosas, ¿no? Dentro del conocimiento del marco institucional que estábamos platicando acá, y otra de las tantas, digamos, responsabilidades que tiene el consultor acá que va a llevar a cabo ese sistema, fíjese que pues se requeriría indudablemente un equipo, ¿no? Interinstitucional. Y aquí hago un paréntesis. El RAS 2000 tiene varios títulos, ¿no? Como ustedes bien lo saben, ¿no? Entonces, hay, mejor dicho, del título A, B, C, D, E, hasta F, si no estoy mal. Entonces, fíjese que para llevar a cabo, digamos, estos proyectos, pues usted requiere sí o sí un equipo, porque para cada capítulo usted requeriría por lo menos unas 2 personas como mínimo para que pueda desarrollar cada capítulo
del RAS. Entonces, por ejemplo, para el tema de residuos, ¿sí? Para el capítulo de residuos de aseo, pues usted requiere, digamos, ahí por lo menos mínimo 2 personas para que puedan, digamos, desarrollar solamente ese título. Y así sucesivamente con los demás títulos. Con el título E, que es el que en este momento estamos tratando, que es el de tratamiento de aguas. Está también el título B, que es todo lo concerniente a los sistemas, lo que tiene que ver con los sistemas de acueducto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí nomás, para ese capítulo, para hacer el acueducto, ahí ya requiere usted exclusivamente un personal que se dedique solamente a el tema de el acueducto, por ejemplo. Para el título G, que ese es otro de los títulos que tiene el RAS, es para los aspectos complementarios, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, los aspectos complementarios ya es netamente esa es una competencia que la debe desarrollar pues los técnicos, los tecnólogos, los ingenieros en geología, en ingeniería civil, porque este capítulo, el capítulo G, habla sobre todo el diseño, construcción y operación. Entonces, ahí, digamos, ya es otro capítulo, necesitamos otras personas para que desarrollemos este solo tema que es, pues, que son los aspectos complementarios que hacen referencia al diseño, construcción y operación de sistemas de agua potable y saneamiento básico, o sea, los dos sistemas, el tratamiento de aguas residuales y el de agua potable. Allí hay que llevar una serie de estudios geotécnicos, el diseño, tiene que tener una gestión integral de residuos sólidos producto de las demoliciones, tendrá que haber una persona experta en temas de vías y pavimentos, etcétera, etcétera, y así con todos los títulos. Por eso, volviendo aquí a esta diapositiva, debe conocer el consultor efectivamente los aspectos legales, ¿no? Las leyes, qué decretos, qué normas técnicas me aplican para el diseño, la construcción y mantenimiento. Ahí, para este tema en particular, está el título que les venía hablando, este es el título D, ¿sí? Título D, donde habla el título G, que es todo lo que tiene que ver con los aspectos complementarios, ¿sí? Este es el procedimiento para la construcción. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos reglamentos. Debe también tenerse en cuenta realizar estos estudios, la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? La evaluación de impacto ambiental, pues efectivamente se levanta una matriz. Para la próxima oportunidad voy a traerles un diseño, digamos, de evaluación de impacto ambiental. Eso sería un buen ejercicio, ¿no? Poder hacer una evaluación muy general sobre los posibles impactos ambientales. Entonces se las voy a compartir en la próxima clase y se las muestro más o menos cómo más o menos debe tener una matriz, que debe tener una matriz de evaluación de impacto. O sea, fundamentalmente yo con eso evalúo qué impactos positivos y negativos se van a generar en este proyecto, va a generar el proyecto a los recursos naturales, al agua, al aire, al suelo y a la biodiversidad, y también qué impactos positivos y negativos va a tener frente a los aspectos socioeconómicos, ¿sí? Y el plan de manejo ambiental es un documento, también para la próxima se las traeré, porque pues ahí en esos dos temas perfectamente nos podemos quedar una semana, pero pues obviamente que no es la idea es conocerlo muy a manera general. El plan de manejo es aquel documento técnico que me va a permitir llevar a cabo una serie de actividades de compensación por los impactos ambientales que yo generé en la implementación de mi proyecto. La evaluación es para evaluar los impactos a los recursos naturales, a la sociedad y a otros componentes, y el plan de manejo es qué voy a hacer yo
para poder compensar ese impacto ambiental. Resulta que yo tuve que hacer una tala de X especies arbóreas. Entonces, en el plan de manejo tengo que establecer cómo voy a compensar la tala que tuve que hacer para poder hacer, valga la redundancia, para poder hacer mi obra, tuve que hacer una tala. Entonces, en el plan de manejo tengo que estipular cómo voy a compensar. Entonces, voy a compensar, si talé 10 árboles, entonces voy a hacer una relación. Si talé 10, voy a sembrar 50 árboles. Una relación de 10-5 con árboles, digamos, con árboles autóctonos, con árboles más nativos, ¿no? Porque si yo en mi obra talé unos árboles que son pino canadiense, pues la idea es que mi plan de manejo pues no haga una compensación con esa clase de especies, ¿no? Ya que pues tienen unas características que pues generan, entre otras, por ejemplo, generan competencia con otras especies arbóreas. Entonces la idea, y siempre se recomienda en los forestales, es con las especies nativas, generalmente. Esa es la idea, poder restaurar ecosistémicamente un área geográfica que yo intervine con unas medidas de compensación. Eso es lo que lleva el plan de manejo ambiental. Volviendo otra vez con el tema del ordenamiento, mire, importantísimo, debe conocer el ordenamiento territorial del municipio, si lo tiene o no lo tiene. Si no lo tiene, ahí hay que entrar, digamos, a coordinar ese tema precisamente con las entidades, con la comunidad, con los agentes, con las personas involucradas en el proyecto, si de pronto no se cuenta con ese plan de ordenamiento o si el plan de ordenamiento está, pero ya está desactualizado porque su vigencia claudicó. Entonces, efectivamente, hay que mirar dentro de los planes de ordenamiento territorial si, en efecto, guarda algún capítulo, alguna relación, o si efectivamente no tenemos ningún plan de ordenamiento y por ende necesitamos mirar qué implicaciones tendría yo hacer mi obra si en el ordenamiento territorial no está estipulado o simplemente el ordenamiento territorial, el plan, está desactualizado o está fuera de la vigencia. D'Angeli levantó la mano, cuéntanos. Sí, profe. Como usted menciona, ¿no? En caso de que el plan de ordenamiento territorial no esté estipulado, ¿qué se debería hacer? Bueno, excelente pregunta, porque digamos en ese caso habría que mirar, como lo dice la diapositiva, qué otro documento parcialmente está reemplazando ese plan de ordenamiento territorial, o en ese caso, si no se cuenta, o en ese caso, digamos, hay que observar cuál, y tengo un retorno, una disculpa, ya, listo. Uy, tengo un retorno ahí. ¿Alguien? Ya, perfecto. Digamos que en ese caso hay que mirar, bueno, ¿qué otro documento puede estar reemplazando ese? O si el planeamiento territorial actual está, valga la redundancia, está desactualizado. O sea, hay que mirar, digamos, qué documento se tiene ahí. Si no se tiene ese documento, pues efectivamente hay que escalarlo efectivamente con los actores involucrados. En este caso, con la alcaldía, con la comunidad y con el consultor. Y efectivamente con las entidades, en este caso la entidad doliente en estos temas es el Ministerio de Vivienda. Ahí toca hacer una gestión con ellos y decir, mire, nosotros tenemos la necesidad imperativa de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero el ordenamiento territorial no tenemos ese plan o lo tenemos, pero está desactualizado. Ahí en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Yo pienso directamente hablar con el Ministerio de Vivienda, que es el doliente en ese tema del plan de ordenamiento territorial. Ellos
fijarán, digamos, las alternativas, ¿no? Que pues en este momento las desconozco porque ellos son los que dan como el lineamiento técnico en ese caso en particular. Entonces, remitirse directamente con el Ministerio de Vivienda. Eso aconsejaría. Porque pues decir, no, mire, eso hagámoslo porque pues lo necesitamos, ¿sí? Y a lo mejor el ministerio va a decir, no, mire, usted no puede hacer eso porque eso no está contemplado y podría, digamos, incurrir en quizá ¿cómo se dice? Quizá, digamos, una sanción administrativa. Entonces, antes de llevar a cabo este proyecto, y si no se cuenta con ese plan, de remitirse directamente al Ministerio de Vivienda. Eso aconsejaría, porque, vuelvo y digo, si yo hago este sistema, pero no tengo un plan de ordenamiento, habría que mirar qué otros mecanismos me puede brindar esta entidad para que yo no pueda, para que mi entidad territorial, para que la alcaldía no le acarree, digamos, una sanción administrativa. Entonces, eso pensaría fundamentalmente. Claro, o sea que pues ahí básicamente nuestro pues rol sería como hacer la gestión para que pues se haga como el plan, ¿cierto? Porque pues esa es una Eso. de las problemáticas que tenemos en Nariño. ¿Los planes están desactualizados o no hay? Sí, lamentablemente, pues el panorama a nivel nacional, pues dice que el ordenamiento territorial, por lo menos el 80% de municipios, o no lo tienen actualizado o no lo han hecho. Incluso hay 4 municipios, creo que en Nariño hay 3 donde nunca han hecho el plan de ordenamiento, imagínense. Entonces, en ese caso es mejor, para no especular, para no entrar en especulaciones, es mejor hablar directamente con, por decirlo así, como el dueño del proceso, que es el Ministerio de Vivienda. Ellos son los que le dan toda, digamos, la línea técnica y jurídica, porque ya ahí vendría a terciar un tema jurídico, ¿sí? Porque si yo no lo hago, me puede acarrear, pero si lo hago y no está en el plan, o si no tengo, también. Entonces, por eso hay que mirar, digamos, ese tema, lo que tú dices, hay que hacer la gestión y desde el punto de vista jurídico y técnico, que la entidad pueda darle a la alcaldía una asesoría, digamos, clara, en donde no vaya a incurrir, digamos, en una sanción administrativa. Entonces, es mejor directamente con el doliente de ese proceso, que es el Ministerio de Vivienda. Vale, por favor, muchas gracias. Bueno, aquí continuando con este marco institucional, fíjese que hablábamos de lo que debe tener los estudios previos, que prácticamente es como un diagnóstico, ¿no? Socioeconómico, hay que hay que coordinar y conciliar con las comunidades, con la empresa de servicios, hay que establecer los roles de las entidades, del consultor, del interventor, etcétera, ¿sí? Y aquí hay que también efectivamente, pues, tener en cuenta, digamos, los estudios de factibilidad. Entonces, esto pues lo lleva a este capítulo A8, que es la evaluación socioeconómica, que pues palabras más, palabras menos. Y si me permiten, por favor, les voy a mostrar un momentico este título. Habla de manera muy tangencial, muy concreto, cómo sería la evaluación socioeconómica. ¿Están viendo la pantalla, compañeros? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, cuando estamos acá, ¿sí? Entonces, esta factibilidad, pues hay que tener en cuenta la evaluación socioeconómica. Dentro de la evaluación socioeconómica, pues efectivamente hay que mirar el alcance, digamos, ¿sí? ¿Qué capacidad debe tener, digamos, el proyecto, el programa? Efectivamente, hay que hacer unos análisis de costo-beneficio y de costo-eficiencia. Eso obviamente lo deberá hacer el consultor a través de la información primaria y secundaria. Estos datos
hay que remitirse a las entidades con información secundaria y si es necesario información primaria levantarla. Entonces hay que hacer estos análisis de costo-eficiencia, costo-beneficio, ¿sí? Y cómo sería el costo mínimo si yo voy a expandir esa capacidad, si yo voy a elevar mi nivel de complejidad a otro nivel, ¿cuánto sería ese costo? Entonces, fundamentalmente, lo que se debe consignar aquí es el costo-eficiencia y el costo-beneficio que se pretende, digamos, en toda clase de proyecto, en este caso, ¿no? Aquí efectivamente habla sobre unos diseños y requerimientos técnicos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el título E rápidamente, ¿sí? ¿Qué nos dice sobre el alcance? Permítame, por favor. Este es el 1.1. El alcance, ya miramos. Bueno, el alcance efectivamente se remite, ¿sí? A efectivamente el propósito, exactamente. Criterios básicos y mínimos que debe tener todo proyecto para la conceptualización, diseño, lo que habíamos hablado. Este es el alcance, ¿sí? Debe tener un concepto, un diseño de construcción, un diseño arquitectónico, cómo va a ser la supervisión, la operación y el mantenimiento. ¿Sí? Que el alcance va a todo esto. El alcance va hasta allá. Exactamente. Entonces, eso les quería, digamos, mostrar aquí. Bueno, volviendo al tema, debe someterse efectivamente este sistema a una evaluación económica. ¿Sí? Debe estar efectivamente planteado, debe estar inmerso en un plan, en un programa de construcción, de operación, de mantenimiento, lo que hemos venido hablando. Todo esto lo debe estipular el contratista, en este caso, pues el consultor, digamos, que va a llevar a cabo este sistema. Aquí, digamos, que veníamos hablando, tiene que también estipular cómo va a ser, digamos, el proceso de construcción e interventoría. Y esto aquí lo fija el título G. Vamos a mirar rápidamente el título G. ¿Sí? Permítame, por favor. El título G, efectivamente. Ya miramos el título G. Los aspectos complementarios. ¿Sí? Los aspectos complementarios. Si va a llevar a cabo esta construcción e interventoría, remítase al título G inmediatamente. Este es el que le da a usted la pauta para llevar a cabo estos aspectos complementarios que hacen relación al procedimiento de construcción, diseño. Y aquí, obviamente, pues aparecen todos los estudios que debe hacer, estudios geotécnicos, tienen que hacer investigación de subsuelos, excavaciones, etcétera, etcétera. Y aquí pues nos vamos a extender, porque simplemente para tener una referencia que cuando uno le pregunte, oiga, mire, ¿cómo sería la construcción, la interventoría? Venga, yo me voy a guiar aquí por un libro que me encontré por allá en la biblioteca de 1970 y ahí dice algo sobre la construcción y la interventoría. Pues no, directamente acá. Y aquí me dan todas las pautas, ¿sí? Y aquí por último, muchachos, es importante, como dice el mismo reglamento, ¿sí? Que si efectivamente el consultor puede tener, digamos, otras metodologías, ¿sí? Puede tener otra clase de lineamientos o de metodologías propias que por su experiencia le han permitido llevar a cabo los proyectos. Esos procedimientos que tenga, digamos, el consultor deberá, digamos, someterse a la Junta Asesora del RAS para que ellos allá, a partir de ese estudio, de ese análisis que hagan, le avalen o no esos valores o esos lineamientos que el mismo consultor, por su experiencia, ha levantado y que le ha permitido, con esos documentos, poder hacer los proyectos. Eso ya sería, digamos,
sujeto de revisión de esta Junta Asesora de Reglamento, para incorporar efectivamente, hombre, mire, yo quiero incorporar una nueva tecnología que efectivamente pues acá todavía en el diagnóstico que yo hice de algunas plantas de tratamiento de aguas residuales de algunos municipios, de algunas ciudades, observé pues que no implementan la tecnología que yo a lo mejor patenté o la tecnología que yo implementé. Pues mira, aquí les traigo esta propuesta para que analice la Junta Técnica y me pueda dar el visto bueno o no de esa nueva tecnología que yo quiero incorporar. Es importante también que el consultor tenga eso presente. ¿Listo? Ya en la próxima semana, a partir del lunes, vamos a mirar, digamos, la caracterización de aguas residuales, donde vamos a tocar, digamos, estos temas, los alcances, efectivamente, la medición de los caudales, ¿sí? que es importante, efectivamente, tener en cuenta esos datos, y los demás aspectos que se plantean ahí en la diapositiva. Qué lástima que no se vio, pero bueno, no hay problema. Afortunadamente es un video que uno lo puede sacar de la diapositiva y lo puede ver muy bien. Entonces, antes de terminar, dice Hanner que en nuestros territorios no se hace consulta previa. Eso sí me gustaría ahí antes de terminar esos 2 minuticos, no hay territorios, por ejemplo, étnicos en Nariño. No es factible esa consulta previa. Me causa curiosidad. No, perfecto, Fernando. Él simplemente hacía un comentario que en nuestros territorios no se hace consulta previa. Sin embargo, Lucía dice que sí hay territorios indígenas y la consulta previa se está reajustando en el ingreso. Cuéntanos, Lucía. Muy buenas noches, compañeros y profe. Pues teniendo en cuenta los territorios indígenas en estos tiempos, se están ajustando algunas normas en el Congreso. Por ese motivo, ha habido muchas falencias en cuanto a la disponibilidad de hacer las consultas previas en los territorios. Entonces toca esperar a que la sentencia, o sea, sentencien todas las normas para poder dar ejecución a las sentencias, a las consultas previas. Ah, ya. O sea que se está como haciendo ahí, o sea, es un tema netamente del Congreso. Sí, señor, o sea, hace como 15 días estuvieron los gobernadores indígenas de acá de Pastos y Quillacingas en el Congreso solicitando y reajustando algunas normas para que se puedan dar con eficiencia y eficacia la consulta previa en los territorios, porque había muchas falencias. Perfecto, listo. No, era simplemente una curiosidad que me asalta porque pues para nadie es un secreto que efectivamente los proyectos que usted vaya a hacer, efectivamente pues necesita la participación y la consulta previa, y más si son comunidades, por ejemplo, indígenas, ¿no? Entonces, era simplemente esa pequeña observación. Gracias, compañera, muy amable. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, muchachos, muy amables, que la gocen el fin de semana y nos veremos entonces el lunes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana a todos.